Lamentablemente voy a iniciar mi intervención con una discrepancia respecto de algunos aspectos que se han planteado aquí y voy a hacerlo antes de que Mario se retire. Sí, quiero plantear para que sepa que he dicho. Sí. Primero, me parece que su iniciativa, si bien está en el marco de generar unas posibilidades y una reflexión sobre cómo encarar la justicia para que haya reconciliación y para que haya paz, con una visión de alternatividad, una justicia alternativa o restaurativa o transicional. Su discurso ha sido supremamente unilateral, no ha hablado de castigo para los militares, para los generales de la República, para los criminales de este otro lado del conflicto, para el componente civil que desde la sociedad ha atizado y ha contribuido en la generación de muchos crímenes de lesa humanidad, que también deben ser sancionados y deben ser castigados. Una segunda observación en relación con el tema de niños, yo debo decir de que hay una exageración en el momento en que se aborda este tema. He escuchado cifras y estas cifras establecen unas del orden de 14,000 niños haciendo parte de las filas guerrilleras y resulta que le pregunta a inteligencia militar cuántos componen las guerrillas y dicen las FARC tienen 7,000 y los helenos son 1,500, ¿sí? Pero hay 14,000 niños en las guerrillas, ¿sí? Y hacen pasar a Romaña como un niño, a los dirigentes como niños. Entonces hay un fenómeno pues de manejo interesado y manipulado de las cifras. Yo creo que alrededor de esto también se ha venido construyendo un mito que creo que obviamente en su momento habrá las insurgencias y el Estado en el proceso deberán encararlo y la sociedad también deberá encararlo, pero siendo muy aterrizado. Y quiero también hacer una observación en este sentido y es de ver cómo tenemos unas realidades muy diferentes en el campo y en la ciudad. Mientras que a alguien que aquí se denomina un niño, quizás de 14, 15 años en la ciudad, está jugando a la Nintendo, ¿sí? En el campo, esa persona de 14 años, si es niña ya ha parido un hijo, ¿sí? Y si es un varón, ¿sí? Es dueño de una cosecha, es dueño de una mula, tiene una escopeta y es padre de un hijo. Esas son las realidades de allá y del acá. En el allá, ¿sí? Tienen responsabilidades de los señores, de los adultos, siendo menores de edad. Y frente a eso no decimos absolutamente nada. Una mujer en el campo a la edad de 30 años ya es abuela. Esto es impensable aquí en Colombia, pero en el campo es la realidad cotidiana. No estoy haciendo un discurso para legitimar que los menores de edad participen en la guerra o que sean vinculados como niños soldados. Lo que quiero llamar la atención es que hay unas realidades que hay que observarlas con mucha más objetividad y con un sentido de mayor responsabilidad para poder tener un análisis mucho más equilibrado. En relación con el planteamiento que ha hecho Andrés, la guerrilla no están buscando comprensión de nadie, no están buscando que los comprendan. La guerrilla están buscando es transformar esta sociedad. Están buscando es que se les reconozca como un actor de transformación. El guerrillero no está buscando que los comprendamos buenamente para poderlos asimilar, para poderlos aceptar. No, no es eso, Andrés. Sí, las guerrillas están pidiendo son justicia social, transformaciones de fondo, y las guerrillas no se van a reinsertar en el esquema ni en el programa que tiene preparado o de la manera como lo tiene pensado o como está acostumbrado el programa de reinserción y rehabilitación de presidencia. Las insurgencias, ¿sí? Ellos van a desarrollar su transformación
porque tampoco se van a desmovilizar. Van a hacer una dejación de armas y va a haber un proceso de transformación de las estructuras castrenses o las estructuras guerreras a estructuras políticas y sociales. Y se van a, pudiéramos decir, va a haber un fenómeno de retorno en sus propios territorios, no va a haber un vaciamiento. No vamos a ver a los guerrilleros de FARC y del ELN aquí en las ciudades y buscando y la oficina de presidencia de reinserción buscando en Teusaquillo una casa para meter guerrilleros, como ha ocurrido con los paramilitares. Ese fenómeno no lo vamos a ver. Vamos a ver a las guerrillas, ¿sí?, transformadas en organizaciones políticas, junto con sus comunidades y junto con sus acumulados sociales, siendo factor de poder y pugnando por ser gobierno en los territorios donde siempre han estado. Y no les podría extrañar, a mí no me extraña pensar que ellos puedan en un futuro, quizás en el 2015, lo veo muy pronto, pero quizás hacia el 2018 o 2019, pugnando por ser gobierno y por ser poder en más de 100 municipios donde ellos siempre han estado. Y qué maravilla sería que ellos fueran gobierno donde siempre han sido factor de perturbación y ahora puedan gobernar los destinos de esta región, ¿sí? Entonces hay que modificar las lógicas. Aquí no es que va a llegar el guerrillero esmirriado, ¿sí?, que ha entregado las armas y decirle al señor Estado, oiga, deme para comer, deme para los calzoncillos, deme para mi salud y mira a ver qué me pone a hacer. No, ese no es la lógica. Yo creo que Reinserción, la oficina, debe superar un poco el narcisismo de ser el mejor programa del planeta y realmente prepararse para un posconflicto que puede ser incluso mucho más, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El hecho después de que esa frase que pronunciaste, no necesitamos prepararnos para el posconflicto porque ya estamos en el posconflicto. Déjame decirle, Andrés, con cariño te lo digo, discrepo profundamente pues de esta. Aquí hay que prepararse para todo. Y aquí tenemos muchas experiencias y si el Estado no se prepara para formularle alternativas a la sociedad y a los excombatientes, no solo de las guerrillas, sino del ejército, de la policía, porque tendrá que haber un adelgazamiento de los cuerpos que estuvieron en la guerra, porque al desaparecer la guerra no se justifica mantener los ejércitos en esas mismas proporciones, consumiendo presupuesto que va a ser aplicado para la inversión social y para la construcción de la justicia social. Entonces vamos a tener un fenómeno de adelgazamiento de las estructuras castrenses bélicas, ¿sí?, y estas gentes que saben mucho de violencia, del ejercicio de la fuerza, que saben mucho de la guerra, habrá que deconstruir sus discursos, de hacer procesos de desaprendizaje de las artes de la guerra y construir nuevas competencias en estas personas. Entonces el Estado sí tiene que prepararse para posibilitarle acceso a universidades, que estos excombatientes se califiquen, que adquieran nuevas competencias, sí, para que puedan desarrollarlas en el futuro y para que no dependan de un estipendio que el Estado le va a dar mes a mes, que es una forma de decirle, te compro tu capacidad de ejercer y generar violencia, quédate aquí que yo te voy a dar 600,000, 800,000 pesos, qué sé yo, ¿sí? Ese es el peor camino. Aquí a los excombatientes hay que procurarles oportunidades estables y duraderas para que ellos puedan resolver sus problemas de orden familiar y puedan reinsertarse con normalidad. Mire, Andrés, una cosa, y queridos amigas y amigos, compañeros, mire la situación que tenemos los que hemos hecho dejación de armas. Yo hice dejación de armas, sin embargo todavía no puedo votar. Hay algo que ocurre a pesar de que tengo el derecho de votar y no estoy inhabilitado, al momento de ir a votar hay una nota que salta en la registraduría, no, es que usted tiene los derechos políticos confiscados, ¿sí? Y nadie me da respuesta,
No hay una razón, he enviado cartas y cartas y cartas, pero el Estado no funciona y aún no puedo votar. ¿Sí? No puedo ir a un banco a abrir una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros como cualquier ciudadano, porque allí salta en el momento en que meta mi número de cédula, ¿sí?, de una nota de la Superintendencia de Instituciones Financieras: este señor tiene sus derechos confiscados. Situaciones como la mía, yo le puedo asegurar que en el momento en que se haga la dejación de armas, el proceso de normalización, que no de reinserción, podrá ser del orden de unos 100,000 personas. Yo creo que a lo largo de 50 años y luego de 50 años habrá que normalizar, regularizar la vida y el acceso pleno a derechos por lo menos a más de 100,000 personas, algunas como yo, pero muchos están, ¿sí?, a la vera del camino, al margen de la institucionalidad, porque no pueden decir nada en estas condiciones, porque pueden ser presos o pueden ser matados, que han tenido alguna participación y ya no. Hay muchos excombatientes que son viejitos, se hicieron viejos, se jubilaron, pero no tienen una jubilación. ¿Qué va a pasar con los excombatientes, ¿sí?, que no hemos cotizado a pensión? Yo nunca coticé a pensión, ¿sí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál será mi vejez? Algunos dirán, no, pues si usted se la buscó, usted mira a ver cómo resuelve. Pero en términos estructurales, esto significa un problema y un drama social que el Estado, y en unas condiciones de paz, tiene que resolver. Estos son los dramas y es la manera como reinserción debe hacer ese bucle, ese giro mental para reinterpretar una labor. ¿Cómo es Colombia en el posconflicto y en un proceso de paz? Finalmente, para dejar mi diatriba, y perdonen, esto no es regaño, es que yo me emociono y hablo así. Regañón total. En el actual momento tenemos, mientras transcurre las negociaciones y se avanza en la posibilidad de una solución definitiva del conflicto armado, tenemos dos conflictos instalados aquí en el país. Uno, el conflicto armado, y otro, el conflicto social. Pero hay una situación bien curiosa. Primero, la relación entre el uno y el otro. Y segundo, el tamaño del uno y el otro. Mientras que el conflicto armado es un conflicto que fenece, va en caída, va en descenso, cada vez es menos importante, cada vez es menos decisivo, cada vez es menos protagónico. El conflicto social cada vez es más importante, tiene más tamaño, es mucho más decisivo, tiene más visibilidad. Y esto ocurre es porque hay un fenómeno de inversión de la conflictividad aquí en el país. El conflicto armado es, hagan de cuenta, una bomba que cada vez es más chiquita y con una mecha más larga. Mientras que el conflicto social es una bomba que cada vez es más grande y con una mecha más cortita. Y esto es lo que estamos teniendo en este momento aquí en Colombia. Los dos conflictos, mientras el uno cae, el otro sube y se intercalan, se intersectan. Y en ese momento tenemos los dos con plena vigencia. Pero mire qué cosa tan curiosa, la importancia y la visibilidad de los dos conflictos. Hoy en día ya no son noticia ni los muertos, ni los bombardeos, ni las minas, que lo siguen siendo, pero muy en la marginalidad, porque el conflicto no se ha acabado. Pero son mucho más importantes que la movilización, que la huelga, que la protesta, que el reclamo, que el pliego petitorio. En relación con el protagonismo de los personajes, cada vez del lado del gobierno es menos protagónico el señor Pinzón, para alegría
personal mía. Y cada vez son más protagonistas otros ministros, el de Agricultura, el del Gobierno, en la interlocución directa con los sectores sociales. Pero del lado de la sociedad y de los otros conflictos, Romaña ya no es tan decisivo, no aparece tanto pues en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa. Joaquín Gómez mucho menos, Antonio García sí que menos, Pablo Beltrán. Estos personajes, al igual que los generales, no son los protagónicos de las noticias. Encontramos otros personajes como César Jerez, César Pachón, Feliciano Valencia, ¿sí? Una cosa maravillosa que está diciendo: los tiempos están cambiando, son los tiempos del debate, son los tiempos del trámite, de los conflictos a través de la palabra, a través del recurso del que provee la democracia y la necesidad de ampliar la democracia. Otros actores están sustituyendo, ya se habla menos de FARC, ELN, EPL, Bacrines, Ejército, Policía, y se habla más de marcha patriótica, del Congreso de los Pueblos, se habla más de este tipo de dinámicas sociales, ¿sí?, que están reemplazando la conflictividad de la violencia por una nueva conflictividad de la paz. Quería llamar la atención sobre esto, ¿sí? Y finalmente, para comentarles, si me lo permite Luchito, sí, en 2 minutos, habrá otros sectores, pudiéramos decir, otros grandes campos de desarrollo durante el posconflicto. Durante el posconflicto. Tras la dejación de armas, empezará una fase prolongada de la aplicación de los acuerdos que lleven al final de la confrontación armada en Colombia. Y se empezará un proceso de verificación, de aplicación de los acuerdos, pero al mismo tiempo el país tendrá que ir modificando su institucionalidad para los nuevos retos. Desaparecido el enemigo interno, tal como fue concebido, tendrá que hacerse una rediscusión de la doctrina de seguridad y la doctrina militar del Estado colombiano, porque ya no hay un enemigo interno al que habrá que batir, al que habrá que destruir, al que habrá que neutralizar, al que habrá que aniquilar. Las Fuerzas Armadas tendrán que tener su propio proceso, porque ya no hay guerra. Ya tendrá que cumplir un papel, el papel que le establece la Constitución, como es la preservación de las fronteras, como es la preservación de la unidad territorial y la defensa, ¿sí?, de la soberanía nacional. El copamiento del territorio tendrá que hacerlo la policía. Creo yo que la policía, como órgano civil, deberá encargarse y se va a encargar de la seguridad, la convivencia y la lucha contra toda forma delincuencial. Y esto es muy importante mencionarlo, y llamo la atención a que este gobierno de Juan Manuel Santos viene dando pasos hacia crear el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia en ese futuro que se prevé. Entonces yo creo que ese es un paso, pudiéramos decir, en la ruta adecuada, en la ruta correcta. Igualmente la justicia, los órganos de justicia tendrán que fortalecerse, ¿sí?, para proveer justicia pronta, eficaz y sobre todo disminuir de una manera progresiva los niveles de impunidad que hay en el país y que son factor generador de desigualdades, pero también potencialmente de violencia. Tendremos que abocarnos a la construcción de la reconciliación, y la reconciliación obviamente tendrá que hacerse si hay justicia, si hay reparación,
si hay verdad. Todo esto tendrá que hacerse en el desarrollo del posconflicto. Cuando estoy hablando yo de justicia, tengo que referirme necesariamente reivindicando los derechos de las víctimas, tengo que referirme a los perpetradores de actos de violencia que deben ser judicializados por parte de las partes. Nadie podrá escapar a este tipo de responsabilidad, ni del un lado, ni de uno, ni del otro lado. Son los actores que tendrán que dar la cara. O hay justicia para todos o habrá impunidad para todos. Es en esos términos. No es que le vamos aquí a que uno solo de los actores pague los platos rotos de un conflicto de 50 años. Esto hay que entenderlo muy bien. Y lo otro, obviamente se instalará una nueva situación donde el trámite de los conflictos habrá de ser pacífico. Aquí la policía tendrá que cumplir un papel y sobre todo el ESMAD tendrá que también hacer una reconversión de cómo es que va a manejar el control del orden al que está obligado y está mandatado, que no puede ser a garrote, a balas de goma, a bolillo, a golpizas, no puede ser. Gracias, compañeros.